Hola, 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 ¿cómo están, colegas? Un gusto en saludarlos. Doctor Luis Aneiva, servidor. Una vez más, como cada viernes, generalmente hacemos este tipo de eventos a las 6 de la tarde. Procuramos de que sea siempre a las 6 de la tarde para que bueno, nuestros amigos se conecten. Desconozco cómo sea en otras partes de Latinoamérica. Si ya están trabajando, si no están trabajando, si están reactivándose, solo emergencias, si quieren compartir en el chat por lo pronto, mientras esperamos a que dan las 6 de la tarde, faltan 2, 3 minutitos, saber cómo están. Me interesa mucho su opinión, me interesa mucho que nos escriban en el chat de dónde se conectan. Anímense a escribir, no va a pasar nada, nadie se los va a comer. Y estos viernes de webinars de Slipadén Labs sin fines de lucro es para compartir valor. Invitamos colegas odontólogos, cirujanos. Hemos tenido también neurólogos, hemos tenido somnólogos. Hoy toca el grupo de FaceX, que les voy a presentar en un ratitito más. La semana que entra tenemos una fonoaudióloga, en 2 semanas tenemos un otorrino. Entonces, para la gente que tiene un entrenamiento en sueño, está padrísimo porque ustedes saben que esto es multidisciplinario a nivel de especialidades médicas que tienen una familiaridad con sueño y que tienen entrenamiento en sueño, cada quien en esas especialidades médicas. Y también los odontólogos que es la primera vez que ven esto, que tengan una idea que hay que entrenarse, hay que empezar a estudiar. Hay muchos lugares en América Latina. Ahorita hay poquitos cursos de medicina dental del sueño. Nosotros tenemos un curso de medicina dental del sueño que estamos terminando ahora, justamente terminamos en 2 semanas, no, en un mes más. Vamos a empezar otro, pero lo que voy con esto es que se den cuenta que hay que entrenarse, que esto no es fácil, que no nada más es poner un paladarcito, sino aquí hay un ecosistema bastante amplio de las especialidades médicas y el odontólogo tiene lugar en él. A veces que no te la crees, pero para eso te sirven estos webinars que son free, para que te des cuenta cómo cada uno en su especialidad empieza a aportar y hablar y hablar. Y si te has dado cuenta y has estado con nosotros en los últimos 5 webinars, pues hemos tenido una vez más psicólogo, abrimos con un psicólogo, luego abrimos con un odontólogo, la doctora Emma, ella habló acerca del bruxismo, y luego seguimos, no quiero brincarme a nadie porque me puede enojar, la doctora Silvia de Colombia habló de ortopedia en SAOS, y luego habló la doctora Liliana, somnóloga, y luego antes de él habló el doctor Callejas, neurólogo, y ahora habló maxilofacial del grupo de FaceX, el cual pues ya los voy a presentar porque son las 6 de la tarde. Y así sucesivamente, que se den cuenta que este es un ecosistema bastante grande y que hay que conectar con todas estas especialidades. Voy a presentar a nuestros ponentes de hoy. Yo estoy muy contento porque siempre cuando invito al grupo FaceX Surgery, encabezado por Armando Cervantes, que es, aparte que es un excelente profesional, yo lo considero un buen amigo, y siempre que lo invito, él dice que sí. Y Armando, yo sé que me estás viendo, me estás escuchando, tú con tu equipo de trabajo, siempre dices que sí, siempre estás al pie del cañón, y ahora que vas a tener mucha audiencia por lo que yo estuve percibiendo esta semana, me empezaron a preguntar, es el de Armando, es el de Armando. Mano, tienes mucha popularidad en el gremio médico. Lo comprobaron ahora que tuvieron su curso, que fue un exitazo, mano, de CAD/CAM, que luego nos platicarás. Pero un arrastre en Latinoamérica es tu grupo de FaceX, sobre todo tú. Muchas felicidades por estos logros, muchas felicidades por... Y todo al final de cuentas se debe a que eres muy profesional, son muy profesionales, pero aparte son humanos. Entonces, aquí no hay muchas divisiones ni nada de poses, y eso es a mí lo que me encanta. Mira, se conectan de La Paz a California, se conectan de Colombia, se conectan de Tijuana, por ahí ya detecté otros colombianos por acá. Voy a presentar al grupo de FaceX Surgery con el tema de opciones en el tratamiento de la disfunción de ATM, articulación temporomandibular. El grupo FaceX Surgery, que gracias a Dios los tenemos aquí en Monterrey, Nuevo León, México, que es parte del noreste de México, está conformado por los doctores Armando Cervantes, doctor Héctor Orozco, doctor Rosendo Espinosa, doctor Juan Dávila. Son cirujanos maxilofaciales certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial AC.
práctica privada exclusiva de la cirugía maxilofacial en Doctors Hospital, Monterrey, Nuevo León. ¿Sí? Enfoque hacia el diagnóstico y tratamiento de deformidades dentofaciales de articulación temporomandibular. Fundadores del curso y seminarios de cirugía ortognática desde el año 2011, que lo hacen, yo sé que lo hacen con mucho cariño, más que por lucrar, sino simplemente es por, nosotros le llamamos, por compartir valor. Entonces, eso es algo que muy parecido a lo que tratamos de hacer nosotros. Ellos tienen múltiples ponencias nacionales e internacionales en gran parte en Latinoamérica y quiero dejarlos con ustedes a nuestros buenos amigos de FaceX Surgery, encabezado por Armando Cervantes. Armando, bienvenido. No hace que quitarle on mute y favor de a los colegas odontólogos que se van sumando a nosotros, favor de ponerle mute, favor de quitar su camarita. Yo sé que están muy guapos todos, pero no es el momento. Y las dudas las vamos a resolver al final. Van a empezar con nosotros el doctor Armando y el doctor Héctor Orozco y después se van a unir a la plática los otros colegas y socios de FaceX para dar más valor a este webinar. Armando, tu auditorio, te dejo. Cualquier cosa yo estoy al pendiente. Gracias Luis, y gracias a todo tu equipo por esta invitación y gracias por esta oportunidad de participar y para ver un tema que la verdad es que es algo que quisiéramos compartir y ver lo que proponemos nosotros, las opciones que tenemos, ¿no? Buenísimo. Gracias Luis, gracias. Bien, vamos a ver el día de hoy lo que son las opciones de tratamiento para manejar o controlar el problema de la disfunción de la articulación temporomandibular. Mi nombre es Armando Cervantes, soy cirujano maxilofacial y vamos a ver, la primera parte la voy a dar yo, es lo que es generalidades, algo de antecedentes. Posteriormente, el doctor Héctor Orozco nos va a comentar lo que es el uso de toxina botulínica, el Botox aplicado en los problemas, sobre todo bruxismo y síndrome de dolor miofacial. La artrocentesis, que es el lavado articular, lo va a dar el doctor Dávila. Y la cirugía abierta, condilectomías, rasurados condilares, el doctor Rosendo Espinosa. Bien. Este es el hospital donde está ubicado el consultorio, la oficina. Este es el Doctor's Hospital. Este es nuestro consultorio. El concepto es FaceX Surgery, que es un equipo de 4 cirujanos maxilofaciales. Y tenemos también, este es el Hospital Regional del ISSSTE, yo trabajo para el ISSSTE, es un hospital de gobierno para los trabajadores del gobierno federal mexicano, del gobierno mexicano. Y también soy profesor adscrito de posgrado y pregrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bien, ¿y por qué vamos a ver este tema de disfunción de articulación temporomandibular? Por su frecuencia. Normalmente nuestros pacientes acuden a la consulta odontológica por motivo principal de dolor. Haciendo unas estadísticas, revisando unas estadísticas en Estados Unidos, el dolor orofacial llega hasta un 45% de los pacientes que van a la consulta. De entre ellos, de estos diagnósticos, el más común es la odontalgia y en segundo lugar los trastornos temporomandibulares. Entonces, nosotros como gremio odontológico, pues tenemos 2 de los más dolores orofaciales, los más comunes, podemos tratarlos, y obviamente la odontalgia, que es el más común, pero si nos vemos al segundo lugar, es el trastorno temporomandibular, lo que hace de vital importancia saber cuándo sí tratar pacientes, cuándo podemos referirlos o qué podemos hacer. Bien, un recuerdo anatómico solamente para recordar que nuestra articulación temporomandibular es la unión del cóndilo mandibular con el cráneo, con la cavidad glenoidea y en medio de ellos está un disco articular, lo cual permite a la articulación propiamente rotar y trasladarse. Usualmente en la rotación tenemos una apertura de 20-25 milímetros y la traslación es después llegando hasta un 45 milímetros o 55 milímetros, dependiendo las características físicas de nuestros pacientes. Esta articulación es única en el cuerpo, lo que permite que es bastante compleja. Es una articulación muy compleja, ya que tiene que trabajar de manera simultánea. En esta imagen lo que quiero representar es que normalmente algunos pacientes llegan a la consulta por problema articular del lado derecho, ejemplo, lado derecho,
pero el lado izquierdo es el que no se mueve. Como tienen que moverse simultáneamente, normalmente eso es lo que produce cierto desbalance. Entonces, suponiendo un ejemplo, llega el paciente con nosotros por un problema de dolor de la articulación derecha, pero el que tiene verdaderamente un problema es el cóndilo izquierdo. ¿Por qué? Porque es el que no se mueve. Entonces, muchos pacientes a veces no captan al principio que el problema que trae dolor es por la sobrecarga que trae, que está utilizando más un lado que otro, y el lado que no se mueve porque se desplazó el disco, porque trae una osteoartritis, etcétera, es el que en realidad tiene el mayor problema. Entonces, esto es importante y siempre todas las consultas que manejamos, se les explicamos al paciente esta complejidad de la articulación temporomandibular. También es importante mencionar que, bueno, que es un sistema estomastognático, por lo tanto, tenemos músculos, ligamentos, está muy cercano. Recuerden que nuestra articulación temporomandibular es muy cercana al conducto auditivo. Entonces, muchos pacientes por eso llegan a la consulta con otorrino y no, a veces nos refieren nosotros el paciente cuando descartan algún síndrome. El otorrino normalmente lo menciona como síndrome de Kosten y obviamente es parte de descartar el diagnóstico, ¿verdad? Si un paciente llega con otorrino, pues es una valoración válida y te lo vamos a mencionar al final de este concepto de generalidades. Bien, entonces, ¿qué es un trastorno temporomandibular o un desorden o disfunción temporomandibular? Es un término que engloba los desórdenes neuromusculoesqueléticos que afectan toda la región temporomandibular y sus tejidos blandos. Normalmente se considera entre esos aspectos, todos los aspectos que tiene esos trastornos temporomandibulares, hay demasiada cantidad de patologías que vamos a mencionar algunas. Pero propiamente que un concepto o un diagnóstico subjetivo o general es un trastorno temporomandibular. Para llegar a ese diagnóstico de disfunción o desorden temporomandibular, nuestro paciente debe tener estos síntomas que estamos viendo en la diapositiva. Número 1, dolor. ¿Cuál es el dolor más común de nuestros pacientes? El dolor va a ser otalgia y dolor intraarticular. Son los más comunes y normalmente se acompaña de dolor muscular. Entonces el paciente va a tener otalgia, dolor articular propiamente, o en la zona de la articulación, y también se acompaña de dolor muscular. ¿Qué otros síntomas dolorosos puede tener el paciente? El dolor lo podemos referir inclusive en pacientes en la región cervical, tanto lateral como posterior. También lo podemos encontrar como cefaleas o cefaleas inexistentes o tipo migrañosos o dolores específicamente en el oído. Por lo tanto, a veces es difícil nosotros valorar todos los aspectos de dolor que tiene el paciente. En cuanto a la disfunción, ¿qué disfunción de la articulación podemos encontrar? Nuestros pacientes pueden quedarse trabados, o sea, que no pueden abrir, o trabados que no puedan cerrar. Situación. Bueno, otra situación que puede tener de disfunción en nuestro paciente es las luxaciones agudas, ¿verdad? Que continuamente se esté zafando o que se esté desviando hacia un lado la articulación, o que normalmente el paciente batalle para abrir su boca quedándose en una apertura de 20-25 milímetros. Todos estos son aspectos que el paciente puede tener como la disfunción. Otro síntoma es los ruidos articulares. Los ruidos articulares se describen los más comunes como un clic o un chasquido o un crépito cuando arrugamos una hoja de un papel o inclusive un pop cuando normalmente el paciente abre y cierra y se escucha un pop. En el aspecto de otros síntomas, ¿qué otros síntomas pueden tener nuestros pacientes? Son muy variados. Puede ser desde una tinnitus, un ruido persistente en el conducto auditivo. Puede ser también un mareo, un vértigo postural. Puede tener también sensación de parestesias o trastornos de parestesias.
en la zona que está ya sea propiamente en la articulación o en algún otro sitio. Entonces, teniendo todos estos aspectos, podemos llegar a concluir un diagnóstico clínico de disfunción temporomandibular. Bien, ¿qué es lo que causa el problema de la articulación temporomandibular? Normalmente es muy fácil atribuir al problema oclusal, pero resulta que en las pruebas a control aleatorias, en los famosos RTC, se ha encontrado que no existe una correlación entre un problema de oclusión o de mala mordida o de mala oclusión con el trastorno temporomandibular. Entonces, si no es la oclusión el problema, ¿qué otros factores sí son los causantes? Tenemos lo que es el trauma, es el microtrauma y el macrotrauma. Los hábitos parafuncionales, como ejemplo el bruxismo, el género y que va de la mano con los factores hormonales. Usualmente los pacientes de origen femenino, de género femenino, van a tener algún desequilibrio hormonal, sobre todo en lo que son en el ciclo de menopausia. Por lo tanto, entonces podemos encontrar que van a ser más susceptibles a tener este tipo de problemas de disfunción temporomandibular. Factores sistémicos, el más conocido, la artritis, aunque hay que reconocer de la artritis reumatoide, la última o de las últimas articulaciones que afectan, usualmente la articulación temporomandibular, pero es un factor a considerar dentro de todos los aspectos. Y obviamente el factor psicosocial, los factores psicosociales, lo que es ahorita con el famoso COVID, lo que son las situaciones de estrés, de ansiedad, que todo este COVID, el virus, nos cambió nuestro ritmo de trabajo, nos cambió nuestro ritmo de sueño y obviamente estamos estresados escuchando continuamente noticias malas o de estresantes, de que al principio de marzo que no sabíamos cómo era este virus, etcétera. Entonces esto incrementa nuestro nivel de estrés y por lo tanto es muy común que el paciente llegue a la consulta. De hecho, nosotros en marzo o abril, que estábamos casi todos cerrados, no veíamos pacientes nuevos, eran pacientes subsecuentes. Eran solamente pacientes nuevos y la mayoría de estos pacientes nuevos venían por problemas de articulación temporomandibular. Por lo tanto, es algo que vemos muy comúnmente y ahora más que se ha incrementado por esta situación tan estresante para todos que es el COVID. Y inclusive ha habido un factor de genética. Se ha encontrado que en algunos pacientes se ha identificado un tipo de gen que puede tener la tendencia a desarrollar lo que es para desarrollar el problema articular, el cual todavía, como viene en signo de interrogación, no está bien relacionado, porque sí en algunos pacientes sí se desarrolla el problema articular y en otros no. Bien, entonces, ¿por qué decimos que la oclusión no es un factor? Hay varios autores, grandes autores. Vamos a ver ahorita la explicación que da el maestro Carlos Navarro Vila de España, de Madrid, en el cual menciona en sus variados libros que dice las alteraciones de la oclusión dental como factor etiológico de la disfunción de ATM ha sido un argumento muy utilizado, pero ningún estudio al azar, con pruebas randomizadas, puede demostrar que salvo la clase 2 esqueletal con overjet de más de 4 milímetros o la falta de más de 5 piezas posteriores, tenga una clara relación con el trastorno temporomandibular. En esta definición que estamos viendo en la diapositiva es del libro del doctor Carlos Navarro Vila. Otros autores como Kaplan, que maneja mucho el dolor orofacial, que es una autoridad reconocida, menciona en su libro, no hay un estudio hasta hoy que pueda demostrar una correlación positiva entre la oclusión y los desórdenes internos de la articulación temporomandibular, aunque se ha demostrado que sí altera la función muscular y que esta alteración de la función muscular puede llegar a crear un trastorno interno de la articulación temporomandibular. Y Charles McNeil menciona en su libro que también el
McNeil es una de las autoridades, inclusive tiene sus guidelines, sus guías para el manejo de articulación temporomandibular. Él menciona, de todas las influencias multifactoriales que se consideran etiología de la disfunción temporomandibular, aparentemente la oclusión es de mínima importancia como un factor contribuyente. Y por último, la explicación del doctor Okeson. La explicación del doctor Okeson en un congreso en el cual asistimos ahí en la Ciudad de México, hizo un ejemplo, prácticamente montó una obra de teatro para explicar o ejemplificar cómo ciertos pacientes sí pueden desarrollar la disfunción temporomandibular y otros pacientes no desarrollan la disfunción temporomandibular. No lo puedo decir por tiempo ahorita, pero básicamente él ponía un ejemplo, sí, él ponía un ejemplo de pacientes que normalmente su articulación temporomandibular alcanzaban a remodelarse, a adaptarse a los cambios. Ejemplo, pacientes que a veces les dejamos una restauración metálica o de corona demasiado grande y que el paciente prácticamente está en disoclusión y su articulación se adaptó a esa disoclusión. Y pacientes que quizás una pequeña resina que tenga al menos un pequeño cambio y que tenga un contacto prematuro, que a lo mejor ese paciente, su articulación ya tenía alguna carga negativa, ya tenía algún trastorno, y obviamente esto hace que desencadene ese pequeño punto de contacto prematuro, desencadena en una disfunción temporomandibular. Haciendo un resumen, lo que menciona Okeson, que creo que es lo más acertado, o lo más aceptado inclusive en toda la comunidad médica, es que la disfunción temporomandibular normalmente es debido a la adaptación o no adaptación de la articulación temporomandibular. Bien, y todos estos son las tablas de la clasificación del temporomandibular. No vamos a poder mencionarlas todas, son demasiadas. Vean todo lo que está en los diferentes tipos de patologías de la articulación temporomandibular. Y normalmente en lo que estamos viendo aquí en este esquema son algunas de las más comunes, que estas son las intraarticulares, sobre todo las del disco, las que se encuentran en relación al disco. El disco desplazado con reducción, donde el paciente abre y cierra y se escucha el famoso chasquido, y el desplazamiento del disco sin reducción, en el cual el paciente no puede abrir más que 25 milímetros. También hay trastornos inflamatorios, osteoartritis, etc. Otra situación son los problemas musculares, que aquí en esta tabla que estamos viendo es una de la clínica de la Universidad de Loma Linda, donde hacen un concentrado de todas estas patologías, ponen las más comunes, que son las del problema masticatorio, de los músculos masticatorios, y de las más comunes, el dolor miofacial. Bien, ¿quién es el que maneja la articulación temporomandibular? La articulación temporomandibular normalmente se dice que es terreno de todos, pero a la vez es terreno de nadie. En realidad, normalmente los pacientes llegan con el otorrino y con el odontólogo como primer punto de contacto, primera visita. Pero si se fijan, todas estas especialidades médicas y odontológicas tienen su razón de estar en esta diapositiva. Las rehabilitaciones orales, los rehabilitadores orales, los ortodoncistas, maxilofaciales, neurología, psicología, psiquiatría, inclusive reumatología cuando hay algún problema de osteoartritis o artritis reumatoide, e inclusive ya en casos severos el manejo de clínica del dolor para el control que no ha podido ser controlado con el tratamiento conservador o los medicamentos analgésicos comunes. De estas dos especialidades, tanto otorrino como el gremio odontológico, es fácil saber que normalmente el odontólogo comúnmente no nos capacitan
no nos capacitan para dar una consulta válida. Y este es un artículo que se los comparto. Es un link que los guía de la Asociación Dental Americana, los guía este artículo. Aquí está la referencia bibliográfica, lo pueden copiar fácilmente. Y este artículo, se los quiero compartir ya para terminar mi presentación, es por qué los dentistas no se entrenan para valorar y diagnosticar los trastornos temporomandibulares en la Facultad de Odontología. Y es algo que, si ustedes recuerdan, los que ya somos egresados, yo tengo ya más de 20 años egresado de la Facultad de Odontología, es muy difícil que nos diéramos a nosotros una correcta manera de controlar a los pacientes con problema temporomandibular. Este es algo que les quiero compartir, un fragmento de este artículo, que lo voy a leer textual. En las escuelas, en la Facultad de Odontología, nos enseñan, y debería ser así, nos enseñan conceptos de carillas de porcelana, coronas de porcelana, nos enseñan implantes dentales, etc. Sin embargo, no todos los pacientes odontológicos van a requerir esos tratamientos, pero casi todos los pacientes, o el 100% de los pacientes, tienen articulaciones temporomandibulares. Por lo tanto, este artículo va dirigido a que deberíamos nosotros recibir un entrenamiento más específico para valorar la articulación temporomandibular. Ya con esto son las últimas diapositivas. Yo solamente quería comentarles a todo lo que es el gremio odontológico que deberíamos acercarnos. Normalmente el odontólogo aquí en México no está muy familiarizado con dar una consulta. O sea, no consulta. Normalmente nos enseñan para dar un plan de tratamiento y un presupuesto. Pero dar una consulta usualmente no. Y eso es algo que el doctor Aneiva está inculcando con lo que es la medicina dental del sueño. Y en el caso de la articulación temporomandibular, les dejo estas diapositivas. Es un cuestionario que lo pueden tener en parte de su historia clínica, o si no lo quieren poner en la historia clínica, lo pueden tener en la sala de espera, este cuestionario, para que el paciente pueda llenarlo y conteste y ver si en realidad tiene algún problema articular. Las preguntas no las voy a leer todas, solamente es acerca de que si tiene dolor en la articulación al momento de bostezar, si está su boca trabada o no, si ha escuchado ruidos, si tiene dolor en las sienes, en el oído, en las mejillas, etc. Este es un cuestionario muy fácil, lo pueden tener ahí, le repito, dentro de su historia clínica o en su sala de espera. Y obviamente ya nosotros en la consulta valorar el rango de apertura, de ver si tiene, si tiene dolor preauricular, palpar o observar si tiene crépito o chasquido, palpar los músculos masticatorios, dar valoración periodontal y oclusal, etcétera, y sobre todo ver lo que es el perfil de nuestros pacientes y alinear sus mandíbulas. Bien, estas son las redes sociales, ahorita vamos a hacer el cambio. Va a continuar el doctor Héctor Orozco acerca del uso de toxina botulínica. Al final, si gustan, vemos alguna pregunta, alguna duda y sobre todo algún comentario. Perfecto, perfecto, doctor. Ahí mismo está el doctor Héctor Orozco. Perfecto, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Héctor. Un gusto en saludarte. Bienvenido. Esta es tu casa, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, pues mi nombre es Héctor Orozco. Yo soy cirujano oral y maxilofacial. Soy colega del doctor Armando Cervantes. Muchas gracias, primero que nada, al doctor Luis Aneiva por la invitación y al doctor Armando Cervantes. Y como ya lo comentó el doctor, yo voy a estar platicándoles unos minutos sobre el dolor miofacial y el uso de la toxina botulínica en este diagnóstico, es decir, funcional, ¿verdad? Para comenzar, vamos a ver que, aparte de los trastornos que mencionó el doctor Armando Cervantes, muy enfocados a la articulación temporomandibular, yo me voy a enfocar ahora a la parte miofacial, ¿no? O muscular. Sabemos que en toda exploración clínica
de la región de la articulación temporomandibular, tenemos que hacer una valoración específica de los músculos maceteros, del músculo temporal, de los esternocleidomastoideos, del trapecio y de los tiroideos. Casi toda la exploración es extraoral. Si algo hemos visto es que la exploración intraoral de los músculos tiroideos y maceteros casi siempre resulta positiva. Es una zona incómoda y el paciente puede darnos algo de sesgo en esa exploración. Entonces, al momento de que nosotros palpamos maceteros, temporales, esternocleidomastoideos y trapecio, vamos a identificar si hay dolor o no hay dolor. Este síndrome de dolor miofacial se trata de un conjunto de signos y síntomas que se van a caracterizar principalmente por dolor al momento de palparlos o por dolor de forma constante y diaria, ¿verdad? Y radica en la presencia de puntos gatillo. Si vemos del lado izquierdo, hay algo que se conoce como mialgia local, que es básicamente un dolor a nivel muscular en una zona específica. El otro que es muchísimo más común es aquel paciente que acude a consulta que te refiere que tiene sensación de cansancio en la mandíbula, dolor, que no descansa bien por las noches, que él mismo se da cuenta que rechina o aprieta los dientes. Básicamente es un paciente con bruxismo o apretamiento. Y bueno, hay un problema de estrés o ansiedad asociado, casi siempre en mujeres, ¿no? Entonces, lo más común es ver pacientes con dolor miofacial antes que cualquier otro de los diagnósticos que están mencionados, ¿no? A un lado de la imagen. Vamos a ver qué es un punto gatillo. Un punto gatillo básicamente es una banda muscular que está contracturada. Y al momento de que nosotros palpamos esa banda muscular que puede estar en el macetero, en el temporal o en los músculos accesorios que ya mencioné del cuello, va a haber dolor. Normalmente un músculo sano, al momento que tú lo palpas, no debe de doler en lo absoluto. Si yo palpo mi macetero, si yo palpo mi temporal o mi esternocleidomastoideo, los músculos accesorios, no debe de haber dolor. Entonces, se dice que el punto gatillo puede estar activo o puede estar inactivo. Inactivo es un punto gatillo en donde tú lo palpas y no duele. Pero, ojo, ese punto gatillo se puede transformar en activo. Después de una exploración clínica, después de un tratamiento odontológico prolongado, después de algún proceso de estrés y ansiedad que llevó al paciente a apretar o a dormir mal, y estos puntos gatillos se pueden activar. Entonces es lo que hace que el paciente recaiga, ¿no? Y que venga con nosotros de forma repetitiva o con nuestros colegas. Entonces los puntos gatillo van a ser como la característica esencial de este diagnóstico. Sabemos que parte de la fisiopatología del dolor miofacial es que a nivel de la placa neuromuscular, es decir, donde el nervio se conecta con el músculo, va a haber un acúmulo entre la placa de acetilcolina, va a haber un acúmulo excesivo de acetilcolina y eso es lo que va a generar la contracción constante y los puntos gatillos dolorosos. Entonces, nuestro trabajo es enfocar el tratamiento a inhibir esa unión de la acetilcolina a los receptores que están en esa placa neuromuscular. Si hay dudas, con todo gusto, al final, como dijo el doctor Cervantes, podemos responder cada una de ellas en todos los temas que vamos a ver. ¿Cómo diagnosticamos el dolor miofacial? A pesar de que las clínicas y los journals o la literatura actual te menciona muchos estudios, es un diagnóstico clínico meramente y no tanto con estudios de imagenología o estudios accesorios. Básicamente yo al momento que veo al paciente hacemos un interrogatorio, si refiere dolor en el cuello, dolor en los músculos de la mandíbula, apretamiento o rechinado de los dientes, es bruxismo y apretamiento dental. Vemos facetas de desgastes, vemos recesión gingival, vemos que es muy aprensivo. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchas muy bien. Por favor de apagar a todos los asistentes sus micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, vemos que el paciente puede tener cansancio físico, un sueño no reparador, puede tener el antecedente de bruxismo o apretamiento dental. Casi siempre los pacientes tienen un factor de estrés y ansiedad positivo. Les duele el cuello, les molesta la luz del sol y puede haber limitación en el rango de movimientos del cuello de forma secundaria.
Pero lo típico son estas bandas. Se ven las imágenes en el lado derecho de cómo uno puede palpar los músculos. En el caso de los maceteros y los temporales es imposible que nosotros lo hagamos como se ven las imágenes. Y la palpación casi siempre es no por aprehensión o agarrar la banda muscular como podríamos hacerlo en otra parte del cuerpo. Pero en este caso lo vamos a hacer por medio de compresión y digitopresión. Al menos yo utilizo 2 dedos. La literatura dice que puedes utilizar 1 y demás, pero eso es muy clínico. Entonces, cuando nosotros agarremos ese músculo o palpemos ese músculo, el paciente va a referir dolor, molestia o no va a querer que lo palpes. Incluso hay reportes y se sabe que el paciente normalmente se va de la consulta y a los 30, 40, 50 minutos comienza a referir dolor en el cuello, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque hay un dolor irradiado que proviene de esos puntos gatillo. Y bueno, básicamente radica, aquí se ve cómo nosotros podemos palpar el músculo de una forma más correcta, ¿no? En nuestra área. Los métodos de diagnóstico no se utilizan con frecuencia porque, o uno, son muy costosos, o porque quitan mucho tiempo y retrasan el tratamiento, o porque no están disponibles con facilidad. Hoy en día esta última es prácticamente falsa, ¿no? Tenemos hoy en día a la mano todo tipo de estudios de diagnóstico, pero básicamente es estudios de imagen, que aquí específicamente dice ortopantomografía, cefalograma lateral, o con BIMS, que podemos utilizar, pero como método complementario para descartar algún otro tipo de patología articular específicamente y complementar viendo las estructuras óseas y dentales. De esta forma descartar el origen del dolor. La algometría de presión es básicamente utilizar un algómetro, es un aparato de compresión en los músculos y que nos va a arrojar cuánta presión es lo que toleran los pacientes. La electromiografía en realidad no demuestra ser útil y sí genera un gasto para el paciente. El ultrasonido y la tomografía computerizada son accesorios. Básicamente yo puedo diagnosticar el dolor miofacial palpando músculos y con el historial médico. De acuerdo a esto, nosotros llevamos un tipo de tratamiento que obedece una escalera terapéutica, que va de lo más conservador a lo más invasivo. ¿Por qué lo realizamos así? Porque las guidelines de cirugía maxilofacial así lo especifican. No hay un motivo para llevar a un paciente a cirugía articular si la patología o el padecimiento está a nivel muscular. Eso suena muy lógico, de forma que nosotros tenemos que estudiar al paciente y empezar con un tratamiento conservador si es que estamos hablando de dolor miofacial. Dejar en claro que si es un tumor en la articulación, si hay una deformidad endofacial, si hay una hiperplasia condilar, pues definitivamente es algo quirúrgico, ¿verdad? Pero si estamos hablando de un paciente con dolor, bruxismo, rechinamiento, apretamiento dental, incomodidad en la mandíbula, cansancio, y que tiene facetas de desgaste y demás, bueno, hay que pensar en lo muscular. El tratamiento farmacológico es la primera guía terapéutica, y ahorita vamos a hablar de eso. En segunda línea terapéutica podemos ver que hay tratamientos odontológicos. Yo no lo dejo en segunda opción, sino que como van de la mano. Nosotros junto con el odontólogo, junto con los colegas especialistas de otra área, rehabilitadores, periodoncistas, ortodoncistas, podemos tratar el paciente en conjunto. Y luego entran tratamientos de mínima invasión como la artrocentesis, el uso de plasma rico en factores de crecimiento, entre otros, y hasta llegar a la cirugía articular. Para ver en cuestión de la farmacoterapia, es importante reconocer datos y características de la personalidad del paciente y valorar la posibilidad de que el paciente pueda desarrollar alguna dependencia a estas drogas. Sabemos que este tipo de trastornos articulares y miofaciales son crónicos y que conforme aparece el estrés y la ansiedad puede haber exacerbación. En base a eso, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que el paciente no va a poder vivir toda su vida tomando fármacos, tomando analgésicos, tomando antiinflamatorios, esteroides, relajantes musculares, puesto que funciona, por un lado, la farmacodependencia, por otro lado,
abuso de sustancias y daño a órganos. No, ahora son todos porque gastan mucha agua. ¿Sabes así? Se lavan las manos igual. Sí, es que se escucha la gente hablando. Favor, doctores, de cerrar sus micrófonos. Favor de cerrar sus micrófonos, gracias. Entonces, básicamente la primera línea de tratamiento desde nuestro punto de vista es dar antiinflamatorios, relajantes musculares y en algunos casos analgésicos fuertes. Y no medicar por más de 15 a 21 días al paciente. Cuando no hay una respuesta favorable con las indicaciones conservadoras como el uso de calor, frío y los medicamentos, brincaremos a una segunda etapa terapéutica. Esta segunda etapa terapéutica se puede encasillar en el uso de la toxina botulínica tipo A. Es una potente neurotoxina presináptica que la produce un microorganismo que se llama Clostridium botulinum. Actualmente se utiliza a nivel mundial para muchos tipos de áreas médicas, es lo que vamos a ver ahorita. Pero ¿cómo funciona el Botox? Bueno, el Botox es la marca comercial, existen varios, está el Dysport del Botox, está Xeomin, entre otros. Estos son los más populares, pero básicamente la toxina botulínica lo que hace es bloquea la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular, poniendo una barrera en esta zona, de forma que no se van a unir a los receptores en la unión muscular, evitando el mioespasmo o la contractura muscular y generando una parálisis flácida temporal. Esto es aproximadamente de 3 a 6 meses. Puede ser variable dependiendo de cada paciente. A lo que voy con una parálisis es que no quiero que piensen que va a haber una parálisis como en la parálisis de los músculos de la expresión facial, sino que es una parálisis parcial y temporal en los músculos masticatorios, que son músculos con una masa muchísimo más prominente que en comparación con los músculos de la mímica. Entonces bloquean la unión de la acetilcolina en la placa neuromuscular, haciendo que el músculo no se contraiga. Y de forma secundaria, lo que va a hacer es disminuir la sensibilización de los receptores del dolor periféricos, como la sustancia P, el glutamato, las citocinas y las interleucinas, que son mediadores inflamatorios. Entonces hay un papel importante en la cascada inflamatoria y hay un papel importante a nivel de la placa neuromuscular. De esta forma, el paciente tiene menos volumen en la región de los músculos infiltrados, por ende tiene menos fuerza, por ende desgasta menos los dientes, menos recesión gingival y menos dolor, que es lo que en teoría hizo que el paciente llegara con nosotros. Áreas de uso en la actualidad, pues en dermatología para la hiperhidrosis facial, en las axilas, en las palmas y en las plantas de las manos y de los pies. Básicamente se coloca el Botox para inhibir la sudoración. Neuralgia oftalmológica, para la neurología y oftalmología, perdón, aquí se alteró, es para la esclerosis múltiple, para las distonías y para la parálisis cerebral. En oftalmología para el estrabismo y el blefarospasmo. En neurología para la hiperactividad de la vejiga. En cirugía plástica y reconstructiva sabemos que es meramente en un sentido estético. Y en cirugía maxilofacial y odontología, por motivos de dolor miofacial, como lo estamos platicando el día de hoy. En algunas ocasiones se utiliza para la sonrisa gingival en pacientes muy, muy selectivos y para la hipertrofia massetérica y el bruxismo, que va de la mano con el dolor miofacial. Bueno, vemos en cirugía maxilofacial lo podemos utilizar tal cual lo muestra la imagen, para el dolor en los músculos de la masticación, para el dolor cervical, para el dolor de cabeza. Cuando no hay un buen resultado con los fármacos que estuvimos administrando, podemos acudir al Botox en las zonas específicas. Para la hipertrofia del macetero en pacientes que son braquifaciales y que tienen músculos muy grandes, caras cuadradas, podemos infiltrarlo para corregir esto. Y en estética dentofacial, como ya lo mencioné, en la sonrisa gingival o en pacientes con exceso vertical. Y también uso estético en la región de la frente, el entrecejo,
las patitas que están aquí a los lados de la región periorbitaria y fuera de ahí, hasta ahí llega nuestro papel con el uso de este fármaco. Bueno, múltiples revisiones bibliográficas o artículos que tenemos como revisión, donde vemos el efecto a nivel muscular y en trastornos temporomandibulares con la toxina botulínica. Por este lado es un estudio que realicé con mis maestros, el doctor Jorge Chaurán y la doctora Laura Pacheco, sobre la eficacia de la toxina botulínica en dolor miofacial, y los resultados, bueno, fueron estadísticamente significativos. Unidades, pues es muy variable, como viene aquí, entre comillas. Yo puedo decirte 10, 20, 30 unidades, pero la realidad es que va a depender del cuadro clínico del paciente y de cómo se reflejen esos puntos gatillo. Solamente está haciendo una pequeña ilustración donde está ejemplificando los puntos gatillo en la región temporal, en los haces anteriores, pueden estar en los haces medios, rara vez están en los haces posteriores. Y en el músculo macetero casi siempre están en la región de la inserción alta y baja del macetero. Son ejemplificaciones de cómo se coloca la infiltración de toxina botulínica tipo A en los maceteros y en los temporales. Básicamente no requiere anestesias o entrar a quirófano, cosas por el estilo, pero sí se necesita un amplio conocimiento de la anatomía para evitar cuestiones de afecciones nerviosas. Y los resultados de los estudios es que el paciente sale libre de la sintomatología dolorosa, el paciente comienza a funcionar bien, hay un mejor rango de movimiento mandibular o de apertura bucal, hay menor apego a la terapia farmacológica, es decir, el paciente no tiene que estar tomando medicamentos de forma diaria, y obviamente lo que queremos es evitar cirugía, pero bueno, eso iría más encaminado a un error diagnóstico. Conclusiones sobre el uso de la toxina botulínica en cirugía maxilofacial. Es una opción terapéutica que es funcional y que también la podemos usar de forma estética y es segura y es válida, pero en pacientes candidatos, con buenos criterios de diagnóstico. Puede ser utilizada como un tratamiento inicial y de mantenimiento en padecimientos inflamatorios de los músculos de la región cervicofacial. Es decir, estos pacientes no se curan con una infiltración de toxina botulínica. Los pacientes pueden tener reactivaciones o recidivas de estos puntos gatillo o del dolor miofacial. Entonces es importante que sepamos que al menos debemos de dejar que pasen entre 4 o 6 meses para poder estar pensando en una segunda infiltración. En lo personal, mejoran bastante. Desde mi punto de vista, no se requiere más de 2 infiltraciones en el transcurso de un año y el paciente puede seguir con sus tratamientos de rehabilitación dental, con la colocación de coronas, de carillas, junto con la ortodoncia. Entonces, la verdad es que de forma multidisciplinaria tiene un resultado bastante positivo. Los músculos más infiltrados, de acuerdo a los journals de cirugía maxilofacial, dermatología, cirugía plástica, son el músculo frontal, los músculos supraciliares, el orbicular de los párpados, el macetero, el temporal y los músculos accesorios del cuello, que es el esternocleidomastoideo y los esternocleidomastoideos y el músculo trapecio. Y bueno, hasta ahorita mi plática ha terminado, pero sigo aquí con ustedes para resolver cualquier duda o pregunta o aclaración sobre el uso de toxina botulínica. Muchas gracias, doctor, y los voy a dejar aquí con el doctor Alberto Dávila para que les hable de artrocentesis. No sé si esté por ahí el doctor Luis. Muchísimas gracias, doctor Héctor Orozco. Muchísimas gracias por tu participación. Los doctores nos vamos a conectar por otra computadora, ¿o están ahí mismo? No, ahorita el doctor Dávila creo que ya está. Hola, por otra computadora, doctor. Perfecto, doctor Dávila. Le voy a poner aquí, nada más que nos den 30 segunditos a los doctores que nos dan un poquito de... ¿Compartir? Sí, voy a ponerte para nomás que no se me mueva aquí. Juan Dávila, ahí te voy.
Vamos a hacerte co-host. Y para que nos puedas compartir tu pantalla, por favor, doctor. Muchísimas gracias al doctor Orozco, gracias por su participación. Y ellos van a estar aquí hasta el final para poder responder sus dudas. Solo, doctores, traten de acordarse de los nombres, el doctor Armando, el doctor Orozco, el doctor Dávila, para que vaya dirigida bien la pregunta por el chat. Ok, ya estoy poniéndole. Muy bien, doctor. Creo que ya te mandé los privilegios para poner. Sí, ya le puse compartir, no sé si ahí ya aparezca. Dice Juan Dávila, está empezando a compartir su pantalla. Todavía no aparece, pero perfecto. Buenísimo. Ya está. Aquí creo que se tardó un poquito, es que tuve un poquito de problemas para ingresar, porque mi computadora se me quedó sin pila y estuve buscando otra, pero ya aquí estoy. Nomás que no veo ahora tu cámara. Estoy poniéndole iniciar video, ahí estoy. Bienvenido, un gusto en saludarte. Y doctores, es el doctor Juan Dávila acerca de artrocentesis. ¿Es correcto, Juan? Así es, correcto. Buenísimo. Cualquier duda, al final no olvidarse de escribir en el chat para el doctor Juan Dávila acerca de la artrocentesis, Gracias. Bueno, voy a continuar con lo que estaba hablando el maestro, el doctor Cervantes, el doctor Orozco. Como otra de las opciones que tenemos en el tratamiento de la disfunción de articulación temporomandibular. Este es otro tipo de tratamiento de mínima invasión, que ya se puede considerar así, para el dolor de la articulación temporomandibular y la disyunción refractaria al manejo médico. O cuando realizamos manejo de la articulación temporomandibular y a lo mejor, como ya se mencionó, empezamos con lo básico, la farmacoterapia, la fisioterapia, termoterapia, etcétera, y tenemos que hay algo refractario al manejo médico, una de las opciones, otra de las herramientas con las que contamos es con la artrocentesis. Y esto, a pesar de que a lo mejor podamos pensar de que esto es algo nuevo, no, incluso no es específico, no es exclusivo de la articulación temporomandibular. Esto se realiza desde hace muchos años, desde hace décadas atrás, incluso en otro tipo de articulaciones, rodillas, hombros, etcétera. El uso de esta técnica propiamente para la articulación temporomandibular, uno de los primeros autores que empieza a hablar de ella es en el 87, el doctor Kenichiro Murakami, uno de los principales desarrolladores de esta técnica de lavado intraarticular, pero a través de una manipulación de pompeo para disminuir la presión hidráulica o esa presión que existía dentro de la articulación temporomandibular para alivio del dolor en pacientes que tenían una alteración al realizar la máxima apertura bucal. Eso fue el primero principal manejo que se empezó a utilizar como tratamiento de la disfunción temporomandibular con la artrocentesis. Posteriormente se comenzó otro tipo de trabajos, el doctor Dodwick con Nitzan y el doctor Martínez también empiezan a hablar de esto con otro tipo de medicamentos, en este caso con Ringer Lactato, una solución de Ringer Lactato, en la otra solamente era a través de presión hidráulica, introducir líquido y sacarlo. Ese artículo de Murakami fue con solo 10 pacientes, en este artículo son 17 pacientes. Empieza a haber un mayor auge en este tipo de tratamientos. Aquí se empieza a utilizar una solución diferente hipotónica Ringer Lactato para el tratamiento de aquí, y continúa siendo igual para pacientes con dificultades para tener una máxima apertura bucal. En sí, ¿por qué empiezan a tener estos pacientes una deficiencia a la apertura bucal? Bueno, normalmente podemos ver que hay diferentes tipos de trastornos intraarticulares, como ya lo mencionaron. Por ejemplo, los chasquidos intraarticulares que pueden ser porque el disco articular se encuentra desplazado anteriormente, pero sigue habiendo una reducción. Propiamente lo que hablaban estos artículos que era porque había un bloqueo, un desplazamiento anterior del disco articular, y cuando el cóndilo,
la mandíbula quería realizar el movimiento de traslación, se detenía, solamente realizando una rotación y no permitiendo una máxima apertura bucal. A este movimiento es como se le conoce un closed lock o un bloqueo cerrado, donde el disco articular no permite que el cóndilo tenga ese movimiento de rotación a través de la eminencia articular. Eso posteriormente puede llevar a que el paciente crónicamente empiece con dolor. La zona retrodiscal, que es la zona en donde se encuentra esa inervación y esa principal vascularización del disco articular, empieza a haber compresión y puede generar mucho dolor en ese tipo de pacientes. Este es uno de los principales objetivos en el manejo de este trastorno de la articulación temporomandibular. Cuando no tenemos esa reducción adecuada, que no hay movimiento adecuado de traslación y por ende a lo mejor no hay una adecuada reducción en la articulación. Dorin Nitzan nos empieza a hablar después, ya a partir del 2001, que esto desplazamiento anterior del disco y que puede llevar a causar un bloqueo cerrado o otro tipo de trastornos intraarticulares es por una sobrecarga articular que incrementa la fricción sobre el disco articular. Posteriormente, el disco articular se inclina anteriormente y conforme empieza a haber una sobrecarga del disco articular, que se repite aquí, cuando empieza a haber una sobrecarga del disco articular, este se desplaza anteriormente. Esto puede haber alguna deficiencia en los diferentes sistemas de lubricación que tiene la articulación a través de los componentes del ácido hialurónico, del ácido hialurónico, etcétera, que pueden llegar a verse comprometidos y no tener una adecuada lubricación y que puede desarrollar este tipo de trastornos u otros trastornos intraarticulares. Como tengo poquito tiempo, me estoy yendo un poquito más rápido. En cuanto a las indicaciones principales que tenemos para realizar este procedimiento en específico, no es de que a todos los pacientes que tengan disfunción articular y que no puedan abrir la boca se les tenga que hacer, son específicos y también hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger el paciente que se le va a realizar esto. Como dice mi compañero el doctor Orozco, podemos llegar a tener pacientes que tengan un síndrome de dolor miofacial con un componente articular, pero no quiere decir que a fuerza le tenga que hacer yo una artrocentesis. Entonces, una de las indicaciones es el manejo médico refractario al dolor articular de los músculos de la articulación temporomandibular, que también a lo mejor ya recibieron algún tipo de tratamiento, dolores de cabeza, etcétera, que incapaciten la calidad de vida del paciente. Alteraciones en la biomecánica articular, bloqueo cerrado, lo que hablamos, incluso hipermovilidad articular, producto de algún tipo de traumatismo, un trauma facial, etcétera, o el paciente bostezó de más, etcétera. Limitado rango de movimiento, la máxima apertura interincisal, obviamente la apertura interincisal es lo que estamos midiendo, algunas alteraciones oclusales que puede llegar a existir y ruidos articulares asociados al dolor. Ojo, ruidos articulares no quiere decir que si el paciente llega y te dice, es que ¿sabes qué? Yo escucho como crepitaciones o el famoso clic o pop o chasquidos o que siento como papeles, etcétera, como que tengo algo en la articulación, no quiere decir que haciendo una artrocentesis el ruido articular se va a eliminar. Casi siempre le recalcamos a los pacientes y yo creo que muchos de mis compañeros estamos de acuerdo en esto, que si el paciente tiene ruidos articulares o algún otro trastorno, pero no tiene dolor, muchas veces no realizamos ningún tipo de tratamiento, incluso ni aunque sea artrocentesis, ni aunque sea de mínima invasión. Como menciono aquí, asociados al dolor. Está demostrado que más del 50% de la población, incluso en México, tenemos ruidos articulares. Mientras yo estoy hablando con ustedes, yo incluso escucho así algunos ruiditos, pero no necesito tratamiento porque no tengo dolor. Entonces, hay que ser bien claros y bien específicos en esto. No porque el paciente tiene ruidos, hay que hacer la artrocentesis, porque ya nos ha pasado que llegan y nos dicen que me dijeron que con un lavado se me quitan los ruidos. No siempre. La técnica quirúrgica para realizar este procedimiento, como lo manejan a lo mejor algunos doctores, esto fue tomado de un libro de maxilofacial, la línea de Holmlund-Helsing, que es la línea tragocantal, a través de la que realizamos esta línea y sobre donde vamos a realizar los dos puertos de introducción de una agujita calibre 18, puede ser incluso una más delgadita, o calibre 20, etcétera, para llegar a la porción supradiscal de nuestra articulación temporomandibular. El primer punto se va a realizar a los 10 milímetros del tragus y 2 milímetros inferior, y el otro 10 y 20 milímetros inferior.
Posteriormente lo que realizamos es un bloqueo al nervio auriculotemporal, que es el que le va a dar la inervación a esta zona, con un anestésico local, infiltración de legilocaína con epinefrina al 2%. El primer puerto es donde lo realizamos en esta posición de anterior, de posterior a anterior, perdón, y buscamos normalmente cuando entramos tratar de llegar hacia la región del arco cigomático y de ahí empezar a bajar para acceder a la porción supradiscal, pero siguiendo toda esa partecita como siguiendo el contorno de la fosa articular para poder llegar ahí a esa porción. Normalmente cuando llegamos ahí con una agujita de 3 mililitros, introducimos 1 mililitro y si tenemos un retorno, si nos regresa, sabemos que estamos ahí en la porción correcta para realizar este procedimiento. Introducimos en el segundo puerto y a partir de ahí realizamos el lavado. En estas son imágenes, les repito, de un libro ilustrativo de maxilofacial, el Atlas of Operative Maxillofacial Surgery. Aquí lo pueden encontrar tal cual como viene. Son imágenes de ahí y eso es más o menos el procedimiento que como se realiza a grandes rasgos. Es un procedimiento que nosotros realizamos en nuestra clínica bajo sedación endovenosa, aún y que se realiza el bloqueo del nervio auriculotemporal. Auriculotemporal es molesto para el paciente. Tengo que estarle pidiendo al paciente que voltee de un lado a otro porque realizamos normalmente el tratamiento en las dos articulaciones. Eso es algo de lo que hacemos así, por ejemplo, en la clínica, un poquito a lo mejor para mostrarlo, donde ya tenemos nuestro primer puerto. Ah, caray, perdón. ¿Por qué no empiezas, amigo? Ah, son unos videos, pero creo que no se están pudiendo ver aquí. Ahí estamos. A ver. Aquí me sale que ya. Fíjense, esto es lo que realizamos muchas veces. Aquí está un poquito exagerado porque estamos haciendo que salga de manera ilustrativa. Tenemos el primer puerto por donde entra la solución. Normalmente lo usamos con una solución fisiológica, a la cual esta pasa a través de esta manguerita, y el otro puerto es por donde sale el líquido. Este procedimiento tiene como objetivo reducir el potencial proinflamatorio que se encuentra dentro de la articulación, sobre todo interleuquina número 6, que es la principal, que se asocia mucho a este tipo de trastornos de la articulación temporomandibular. Entonces existe ese recambio al introducir estas soluciones y eliminarlas, la presión hidráulica que se encuentra dentro de la articulación se elimina y el material proinflamatorio también. Es uno de los objetivos. Y no normal, aunque el paciente, por ejemplo, nos diga, oye, normalmente tengo mayor dolor en del lado derecho, realizamos como quiera también el lavado o la lisis de la articulación del lado contralateral y realizamos igualmente el mismo procedimiento. Los dos puertos a través de la línea Holmund-Helsing o la liga tragocantal y la introducción de la solución. ¿Cuánto líquido introducimos? Normalmente realizamos un lavado actualmente aproximadamente con 100 mililitros de solución fisiológica, es más que suficiente. Cuando estamos realizando el procedimiento, le pedimos al paciente que realice movimientos de apertura, de cierre, para poder entrar adecuadamente a esa porción de la articulación. Actualmente lo que estamos haciendo también es la colocación del plasma rico en factores de crecimiento de manera intraarticular. Estuvimos ahora con el doctor Anitúa en España y estuvimos viendo el manejo de estos pacientes a través de la técnica Endoret y lo estamos empezando a realizar. Como lo hacemos bajo sedación endovenosa, le pedimos al anestesiólogo que nos ayude a tomar muestras de sangre, las centrifugamos con el protocolo Endoret y obtenemos el plasma y lo infiltramos directamente a la articulación. El doctor Anitua tiene su protocolo en el que ellos ya no realizan un lavado de la articulación, ya no realizan lo que le estaba mostrando ahorita. Todo eso de que salga el agüita, los dos puertos, etcétera. Su protocolo, que ya viene descrito desde hace tiempo y el cual ya ha tenido múltiples revisiones y que se ha demostrado en algunos artículos que ha tenido muy buenos resultados sin realizar los lavados articulares. Nosotros, a pesar de eso, todavía como que estamos en esa curva, estamos realizando todavía a lo mejor la artrocentesis y al final la infiltración del plasma rico en factores de crecimiento.
Probablemente en si esta plática a lo mejor las damos en otro año, el otro año ya algo más completo, posiblemente ahí sí ya les podamos decir que ya no estamos realizando la artrocentesis clásica como viene descrita, sino simplemente la infiltración de protocolo Endoret con el plasma rico en factores de crecimiento intraarticulares, ya que estos tienen un gran potencial antiinflamatorio y que eso es lo que buscamos normalmente en este tipo de trastornos intraarticulares. También descrito que al momento de que introducimos las dos jeringas, incluso aunque no realicemos un lavado en sí, o aunque a veces lo hagamos y no salga ese chorro de agua, no quiere decir que se hizo una mala artrocentesis, sino el hecho de liberar esa presión hidráulica que se encuentra dentro de la articulación mejora con el paciente. Como ven aquí, le pedimos al paciente que haga sus movimientos de apertura y cierre. Y durante el tratamiento vamos comprobando que el paciente, sobre todo cuando tiene un bloqueo cerrado, está teniendo una adecuada apertura. Y como les digo, posteriormente igual, estamos realizando la infiltración del plasma rico en factores de crecimiento de manera intraarticular. Retiramos las dos agujitas y el procedimiento se termina. Normalmente es un procedimiento que estamos tardándonos aproximadamente de 30 a 40 minutos de realizar el lavado en las dos articulaciones y la colocación del plasma rico en factores de crecimiento. Eso es lo que estamos realizando actualmente. Del paciente ya una vez que termina con esto, obviamente antes de realizar la artrocentesis, el paciente ya se presenta a la consulta con un guarda que ya tiene un manejo a través con el guarda. Y posteriormente de que se va a casa, continúa con el manejo del guarda, damos algunos medicamentos como miorrelajantes, antiinflamatorios, y se va hacia casa. Los revisamos en una semana, al tercer día y a la semana, y empezamos a notar la apertura bucal a través de la medida interincisal. Normalmente hemos visto un gran alivio en estos pacientes cuando vienen sobre todo con un bloqueo cerrado. La principalmente indicación cuando hacemos este procedimiento, pacientes con dolor en la articulación temporomandibular y un bloqueo cerrado. Son a veces si el paciente tiene estas dos características, a veces no realizamos todo el manejo previo de la articulación como la fisioterapia, termoterapia, etcétera, y hacemos primero el lavado y posteriormente realizamos la farmacoterapia con fisio y termoterapia. Solamente en esos casos. O incluso pacientes posteriormente politraumatizados y que continúan con dolor articular días previos al trauma, también le hacemos el lavado articular y posteriormente ya el manejo con fisiotermo y farmacoterapia. Bueno, hasta aquí yo tengo mi presentación y como quiera aquí estamos al pendiente. Y cedo la palabra a mi compañero el doctor Rosendo. Muchísimas gracias, doctor Dávila. No le vemos la cara, a ver si puede levantar un poquito su cámara. Oye, ¿dónde estoy? Un tantito, porque ya nomás como Batman lo vimos. Perfecto. Tantito, doctor Dávila, ¿no? Para que lo reconozcan cuando lo ven por la calle. Ándelo, asómese un poquito para abajo. Doctor, muchísimas gracias, doctor.